a todos, buenas noches con todos. Estoy bien, ya disfrutando un poquito de calorcito de Lima. Muy entusiasmada de empezar este workshop con ustedes, porque ya estoy viendo nombres conocidos, así que vamos a ver cómo nos va en esta sesión. Perfecto, listo, Margarita. Entonces, para el público presente, no se olviden que minutos antes de terminar este workshop voy a estar enviándoles el enlace de asistencia que les voy a proporcionar a través del chat para que puedan registrar sus datos y poder proporcionarles las constancias de participación. Aquellas personas que deseen también que podamos agregarlos a la comunidad privada de WhatsApp de Iyaduca, también me escriben por interno para poder agregarlos a esta comunidad donde vamos a estar compartiendo diferentes workshops en este mes y también en el siguiente año. Sin más preámbulos, entonces, Margarita, te dejo como tu público y comencemos. Muchas gracias. Ok. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartir pantalla, ustedes me van a confirmar a través de sus reacciones o a través del chat y se puede apreciar lo que voy a compartir. ¿Sí? Podemos apreciar pantalla, ¿verdad? Muy bien. Ok. Voy a mostrarles en pantalla un ejercicio para poder dar inicio a esto, ¿ya? Permítanme, voy a ingresar también de otra máquina para poder, pantalla completa. Un momento, por favor, lo que pasa, necesito enviar esto. Ya. Un momentito. A ver si me aceptan por otro lado. Ya. Ok. Bien. Pueden apreciar las diapositivas, ¿verdad? A ver si me apoyan. Sí, ok. Listo. Muy bien. Vamos a apreciar nuestra primera diapositiva, ¿ok? A ver, vamos a darles 20 segundos. Me apoyo con el tiempo. Vamos a observar esta primera diapositiva, por favor. Voy a darles 20 segundos para que ustedes puedan encontrar las tres diferencias. Porque el día de hoy vamos a hacer el tema de credibilidad de testimonio y tenemos que hacer un ejercicio referente a eso. ¿De acuerdo? A ver, les leo en el chat. Bien. ¿Qué pueden observar? Voy a 20 segundos, empezamos ya para que puedan ustedes observar la primera imagen. Sí. Ujú. A ver si me apoyan después con el chat, porque no les puedo leer, ¿ya? Muy bien. ¿Qué observamos en esta imagen? A ver, tenemos dos cuadros en el cual nosotros tenemos que observar. ¿Qué observamos ahí? ¿Qué están observando? A ver, bueno, los leo en el chat. Ya leí pantalla completa. ¿Se ve la pantalla completa? A ver, un momentito, parece que no me veo en pantalla completa. Voy a dejar de presentar, voy a volver a presentar.
¿Se ve en pantalla completa? ¿Sí? No, ¿verdad? Yo ya puse pantalla completa. Bien, pero pueden apreciar la imagen, ¿verdad? ¿Vamos a trabajar con eso? Ok, gracias, Adrián. Listo. Entonces vamos a observar, ¿ya? Por ahí está viendo un comentario en el que nos dicen que hay un adorno. ¿Qué más han podido apreciar ustedes en las diferencias en un cuadro con el otro? Los leo. Por ahí dice, hay una ventana y un adorno menos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? A ver. Son tres diferentes. Hemos encontrado uno. ¿Cuál es la siguiente diferencia? A ver. ¿Qué más apreciamos? ¿Cuál es la siguiente diferencia? ¿Lograron encontrar las diferencias? Ujú. Bien. Mientras algunos van observando y van compartiendo en el chat las diferencias respecto a esta imagen, vamos a tomar en cuenta que el día de hoy, ajá, Yesenia, muy bien, vamos leyendo ya. El día de hoy, ¿por qué les estoy poniendo este ejercicio? Porque básicamente el tema que nos compete desarrollar el día de hoy es acerca de la credibilidad del testimonio. Imaginemos que esta imagen es un testimonio en la cual nosotros vamos a tener acceso a través de la entrevista psicológica en la evaluación psicológica forense. Y vamos a hacer la idea, la metáfora, la creencia que esta imagen nos va a representar una diferencia entre la verdad formal y la verdad material. Ustedes saben de qué o en qué consiste la verdad formal y la verdad material. Si saben, por favor pueden escribirlo al chat mientras voy viendo las diferencias que ustedes han planteado. Bien, Yesenia dijo arriba de los libros. Nicole dice la repisa el último libro, no está en el objeto. Ujú. Tienes razón. Del último piso falta una piedrita, ¿verdad? Maricielo, faltan las rayas del estante, lo que te decimos los libros. Ajá, excelente. Perfecto. Muy bien. Entonces, les pregunto, si nosotros hacemos la metáfora de que esta imagen es referente al testimonio, el relato que nos da la persona en una entrevista psicológica forense, podríamos tener en cuenta entonces qué diferencias hay entre una verdad formal y una verdad material. Adrián dice, la distinción entre verdad formal y verdad material es un concepto fundamental en lógica y filosofía. Se refiere a dos aspectos diferentes de la verdad de una proposición. Muy bien, Adrián. Muy bien. ¿Y qué tendría que ver esta concepción o estos conceptos en la exploración psicológica? ¿Alguien tiene idea? Nos vamos escribiendo a través del chat, ¿ya? Entonces, yo les iba a decir que estos aspectos es importante considerar para lo que es la credibilidad del testimonio y lo que vamos a explorar el día de hoy. Entonces, en base a esos aspectos, ustedes se han preguntado en algún momento qué aspectos distinguen la verdad de la mentira en un testimonio, o en este caso, qué relación tendría con la verdad formal y la verdad material. Los leo. Y la otra pregunta que yo les lanzo ahora para poder iniciar esta actividad es ¿qué señales te harían dudar de la veracidad de un relato? Mientras vamos avanzando, ustedes pueden ir participando en el chat. Yo les comento, ¿ya? Si tomamos en referencia a esta imagen como la verdad formal, la verdad material o la verdad y la mentira en una exploración psicológica forense, vamos a tener estos aspectos. La verdad formal es básicamente la
verdad que conocen tanto las personas que participan en la circunstancia, en este caso, en el ámbito forense, podría ser el presunto imputado o la presunta víctima, mientras que la verdad material son los aspectos, objetos a materia de investigación por la cual esta persona está pasando. En otras palabras, si tomamos en referencia a los aspectos presentados en esta imagen, diríamos que la verdad formal son esos detalles explícitos de la experiencia propia vivida en el momento de las personas implicadas, mientras que la verdad material es el objeto de estudio por la cual nosotros vamos a entrar en investigación. En otras palabras, el oficio por la cual viene esta persona a pasar su evaluación psicológica forense es la verdad material o el objeto materia de investigación. Muchos vienen por violencia psicológica, violencia física o acusados de algún delito específico, ¿verdad? Tenemos claro ahí. Entonces, si tenemos esta diferenciación en cuanto a la verdad y en cuanto a los eventos, ¿qué características creen ustedes que como psicólogos tenemos que tener en cuenta para conocer la veracidad, la credibilidad o diferenciar la verdad formal y material en una evaluación psicológica por él? Los leo. Bien. Para tomar en cuenta o para poder saber dirigirnos hacia la evaluación de la credibilidad de un testimonio en el ámbito forense, hay que considerar ciertos factores, ¿de acuerdo? Estos factores que pueden influir en la credibilidad de un testimonio, ¿ya? Y estos factores vamos a ir desarrollándolo de manera más amplia a medida que vayamos avanzando en esta sesión del workshop. Ok, tenemos la memoria y la percepción del testigo. En este aspecto hay que considerar mucho cómo tú vas a hacer la exploración psicológica forense, puesto que la memoria, bien sabemos, puede ser sometido a ciertas fragilidades debido a la percepción que esta persona puede tener en la experiencia propia. Y ahí viene a ser lo que, o viene a hacer referencia a lo que había mencionado anteriormente de la verdad material, ¿verdad? En este aspecto tenemos en cuenta que nuestra memoria no graba o no es una grabadora específica que va a tomar todos los detalles de la situación y no va a hacer una apropiación de la realidad con exactitud. La memoria básicamente va a ser algo más reconstructivo. ¿Ok? Luego tenemos el aspecto de la subjetividad y la influencia de terceros. También es un factor que influye en la credibilidad del testimonio, puesto que si no se realiza una adecuada exploración o una adecuada dirección a través de las preguntas, nosotros podríamos influenciar de alguna manera a través de brindar información errónea o hacer preguntas repetitivas en la exploración psicológica que pueden hacer que la otra persona tenga una necesidad o una disposición a complacer o responder por el miedo que implica pasar una evaluación psicológica forense. Recordemos que en esta evaluación psicológica forense las personas que acuden no acuden por voluntad propia como normalmente podrían ir a una sesión de terapia, a una sesión clínica. Entonces es importante cuidar cómo podemos llegar a través de nuestras preguntas en la entrevista para cuidar este aspecto de presión o de preguntas repetitivas que puedan influir en el entrevistado y crear cierta susceptibilidad o subjetividad en la exploración psicológica. También es importante considerar la motivación y el interés del testigo.
¿Por qué es importante considerar esto? Puesto que en muchos casos, dado que es un proceso legal, tenemos que entender también que pueden haber otros aspectos que pueden influir a que esta persona pues nos brinde la información que nos está brindando. Por ejemplo, hay casos en que las personas necesariamente pueden aumentar detalles, información o de repente sintomatología porque este proceso le podría beneficiar ya sea para obtener algún tipo de indemnización, algún tipo de beneficio, de bien, como también para poder evitar circunstancias difíciles como alguna consecuencia mayor, ¿no? Ya sea una detención o que haga una sentencia respecto a él. Entonces, es importante dar en cuenta o tomar en cuenta este aspecto, ya que si hay alguna motivación respecto a esto, la persona va a tener esta tendencia de influir en su relato. Y obviamente la memoria o a través del recuerdo que nos proporciona en el relato va a ser mucho más manipulada por parte de la persona a la cual estamos entrevistando. También tenemos la coherencia y la consistencia del testimonio, que lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, en la cual también tenemos que tener en cuenta lo que es la consistencia del relato, así como la coherencia que nos permite tener mucho más acercamiento acerca de la credibilidad del testimonio en la exploración forense. Bueno, si ustedes pueden notar, dentro de todo este proceso vamos a ir desarrollando también aspectos que voy a ir preguntando para ver si estamos atentos, para ver cómo ustedes están agudizando su ojo clínico. ¿Ok? Entonces, vamos a destacar, ¿ya? Les voy a preguntar. Dentro de esta diapositiva, este laberinto que ustedes pueden observar en el gráfico representa la complejidad que nosotros tenemos como seres humanos, tanto como experto forense como la persona que está siendo entrevistada, en la complejidad de sus procesos cognitivos. Entonces, estos factores que yo he mencionado pueden influir como un ingreso a una situación en la que aparentemente tenemos todas las evidencias de que podría ser una verdad formal, cuando en realidad nuestra memoria está sometida e influida por procesos cognitivos que es importante estar alerta al momento de la evaluación psicológica. En la anterior sesión ya habíamos hablado sobre los sesgos psicológicos, ¿no? Entonces, la credibilidad del testimonio implica que nosotros consideremos como un aspecto importante el salir de este laberinto de los procesos cognitivos considerando todos estos factores que influyen en la credibilidad del testimonio. ¿Y cómo podríamos lograr realizar una buena evaluación de credibilidad del testimonio? Voy a ver si hay algo aquí en el chat. Bien. Todavía no hemos visto participación. Vamos a continuar, ¿ya? Acá yo les he presentado imágenes que nos van a orientar a ciertas técnicas en las cuales nosotros vamos a poder realizar credibilidad del testimonio. Tengan en cuenta que este procedimiento es un procedimiento bastante delicado, puesto que incluye tener la experticia y también la capacidad de poder considerar ciertos aspectos y también la individualidad de cada persona que está siendo evaluada. ¿Ok? Por eso es importante considerar que en la entrevista nosotros podamos realizar preguntas como profesionales que sean semiestructuradas, de tal manera que nosotros podamos brindarle la libertad a la otra persona de poder expresar
lo que ha vivenciado. Por lo tanto, en esta entrevista, nosotros tenemos que obtener la información coherente y detallada, ¿no? Por lo tanto, si nosotros hacemos preguntas cerradas, no vamos a permitir obtener estos detalles, esta información, y no vamos a estar interrumpiendo de alguna manera la experiencia que ellos nos están narrando a través de su relato. Y sin embargo, si hacemos una exploración a través de la entrevista con preguntas muy abiertas, también nos vamos a darle la libertad a esta persona de dispersarse o de irse para otras instancias que no corresponden al motivo hecho de evaluación. Por lo tanto, es importante tener esta guía de parte del profesional a través de su entrevista semiestructurada. Y para eso, el profesional tiene que estar alerta, enfocado y dirigiendo su atención a estos cambios que podría estar experimentando la persona evaluada. Por eso es importante observar lo que son los aspectos no verbales en la entrevista psicológica, ¿no? O la observación del comportamiento no verbal. ¿Desde dónde creen que podemos partir para la observación del comportamiento no verbal? ¿Desde dónde creen? A ver, los leo. ¿Qué implica el no tener o el tener que estar apreciando las partes no verbales? Ahí les doy una pista, estamos viendo bastantes imágenes de rostros que están mostrando gestos. ¿Qué más podría ser el comportamiento, la observación del comportamiento no verbal? Los leo. Uh-huh. Los leo, ¿ven? Comportamiento no verbal, dice. Ya sabemos que son gestos, ¿no? Como podemos apreciar en las diapositivas en los gestos. ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, yo al momento ahora de estar haciendo la disertación el día de hoy, quizás no me pueden captar a través de la cámara, pero sí puedo estar moviendo mis manos, puedo estar moviéndome, arreglándome el cabello, o quizás de la parte del cuello para abajo puedo estar teniendo otros tipos de movimientos. En la entrevista, en la práctica común, no en el área psicológica forense, sino en la práctica común como profesionales o en el día a día, ¿ustedes qué pueden observar? Adrián, muy bien, Adrián, posturas. ¿Qué más? ¿No? Acá, a través del lente, yo no puedo observar una postura, pero sí puedo observar las imágenes de sus fotos. Veo personas sonrientes, otras que están cómodas en un paisaje. Implica no verbal. Yo no estoy hablando con ustedes, pero estoy viendo sus fotos y puedo ver de alguna manera aspectos que me dan ciertos rasgos de su forma de ser. ¿Qué más podría ser? Muy bien, Adrián, apariencia, paralenguaje, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos ver en el comportamiento no verbal? Ya, si salimos desde el plano coloquial y nos vamos al plano profesional. Si no hay psicólogos y de repente tenemos otros profesionales acá, ¿qué más podríamos apreciar en el comportamiento no verbal? Ya en el plano profesional. Vamos a tomar en cuenta lo que Adrián está diciendo. Por ejemplo, las posturas podríamos observarlo, ¿sí? Podríamos observar, ¿verdad? Cuando estamos en la entrevista, en la oficina, en el consultorio, vemos desde el ingreso de la persona a ser entrevistada, ¿no? En algunas ocasiones, puntualidad, exacto. Movimiento de las manos, los pies, muy bien, Jocelyn, muy bien, Adrián, ¿qué más? ¿Mm? Por ejemplo, yo les comento un caso, ¿ya? Una vez, ritmo de la conversación, muy bien, Adrián, excelente. ¿Qué más podemos observar? Todo eso tenemos que ver. Les comento, una vez vino una persona a evaluación psicológica y la persona está viniendo para lo que es la exploración de impulsividad.
¿ya? Sin embargo, si tú no ves el oficio, tú veías a la persona, una persona bastante carismática, es más, pregunta, ¿no? Si va, ingresa, buenos días, buenas tardes, puedo tomar asiento, bien complaciente, bien condescendiente, a la hora de entrevistar, ¿no? A la hora de ingresar. Entonces ya vamos viendo tu disposición ahí. ¿Qué más? Sin embargo, al momento de explorar el hecho de materia de investigación, porque estaba viniendo por una denuncia de violencia física, esta persona adopta, ¿no? Una postura bastante impositiva, se acerca, él mismo toma su silla y se acerca frente a la mesa del explorador, del entrevistador, y se pone pues en una postura bastante desafiante, ¿no? Con los brazos así abiertos, como de Superwoman, ¿no? Y después miradas de, de las series para arriba, y en ocasiones cuando hablaba me hacía estos gestos. Voy a pedir atención, miren mis dedos, me hacía estos gestos, así me hacía. Hablaba, pero me hacía así, ¿no? Entonces, todo eso puede implicar ciertos mensajes que transmiten, ¿no? O por ejemplo, cuando hacen esto, sus conversaciones son así bastante toscas, movimientos gruesos, eh, amplios, o expansión, o cómo se sienten en la silla. Algunos vienen y se sientan como si estuvieran en su sofá. Todo eso tenemos que observar porque eso nos va a dar información de lo que estamos evaluando. Adrián dice apariencia, vestimenta, ¿no? ¿Cómo viene? Por ejemplo, en una ocasión que una persona que venía con su gorrito, con su mascarilla, pero ya no estábamos en temporada de pandemia, ¿no? Y le solicito que por favor se retire la mascarilla, se retire el gorrito, y entonces esta persona aparentemente había pasado mala noche, ¿no? Parecía que se había desvelado, tenía ojeras profundas, y la mascarilla pues por acá, por el rostro tenía un eczema, ¿no? El cual le pregunté también qué había pasado. Entonces, todo eso es importante observar el comportamiento no verbal. La Biblia dice lenguaje, lengua no verbal, exacto, porque nosotros estamos comunicando incluso sin hablar. ¿Mm? Y este aspecto también es importante regular como profesionales al momento de hacer la exploración, puesto que si nosotros somos muy gestuales, al momento de repente nuestro evaluador nos va a decir algo y nosotros hacemos un gesto así ¿no? De desagrado o de incomodidad, entonces también esta otra parte podría ser influenciada con nuestra gestualidad. ¿Podría interferir en la credibilidad del testimonio? Sí. Entonces, qué importante es saber reconocer ese lenguaje no verbal en la persona evaluada, como también nosotros saberlo manejar al momento de realizar la entrevista psicológica. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más es importante tener en cuenta como una técnica para poder hacer la exploración de credibilidad del testimonio? Dice la evaluación de la coherencia y la consistencia del testimonio. Les pregunto a ustedes, cuando viene un caso, ¿ustedes se quedan solamente con la información que les dice esta persona? ¿Qué más podríamos hacer para poder validar esta información o tener una consistencia de lo que nos está diciendo? ¿No? Consistencia y coherencia, tenemos que evaluarlas. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Los leo? Ahí vemos que una persona está hablando mucho, ¿no? Una imagen de que habla mucho, bla, 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 bla. ¿Cómo damos consistencia? ¿Cómo evaluamos su coherencia? ¿Mm? Bien, es importante considerar este aspecto porque primero tendríamos que definir qué es la coherencia, qué es la consistencia en la credibilidad de testimonio. ¿Ah? En psicología forense, estos dos son aspectos fundamentales para poder nosotros valorar la credibilidad del testimonio en el relato del presunto imputado o de la víctima, ¿no? En este caso, la coherencia viene a ser
el aspecto lógico interno de este testimonio emitido. Por lo tanto, su relato podría tener una secuencia de eventos, relación entre los hechos y también muchos detalles que acompañan a la realidad de esa verdad formal y, en este caso, la verdad material que estamos estudiando. Y la consistencia viene a darnos la estabilidad del testimonio a lo largo del tiempo. Es decir, si esta persona ha sido explorada ya en otra institución, su versión no va a tener un cambio contundente, más va a mantener la misma información, quizá en aspectos claves, pero quizás algunos detalles podrían cambiar por los factores que ya he mencionado anteriormente. ¿Y cómo podemos obtener esa información? Cuando estás en la exploración forense, ¿qué es lo que tendríamos que hacer o pedir para poder tener esa información? ¿No? La carpeta fiscal. Cuando estamos en la evaluación, cuando solicitamos la carpeta fiscal, ahí está desde la declaración al momento de ir a la comisaría a hacer la denuncia, al momento de la detención, la versión que esta persona dice, ahí están las declaraciones de los testigos. Y si no tienes acceso a la carpeta fiscal, puedes tener acceso a lo que se ha realizado de repente en otras diligencias, por ejemplo, en cámara Gesell, están las declaraciones de las personas, o de repente si vienen y comentan que han tenido o que tienen algún padecimiento psicológico o médico, también para que tú le des soporte a la información que te está diciendo, podrías pedirle un certificado médico o constancia de eso que te está informando, ¿no? Porque muchas personas vienen a decir, tengo un problema de salud, estoy ahora con terapia psiquiátrica, con tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque me ha afectado esto, ¿no? Y hay que ver si esta intervención psicológica o psiquiátrica es a raíz del motivo hecho en materia de investigación o ya viene con antecedentes por los cuales es necesario tomar en cuenta, puesto que podría haber factores concausales que dan influencia en este testimonio y por lo tanto que nos pueden acercar a hacer una evaluación de credibilidad del testimonio mucho más eficaz. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir explorando, solicitando a medida que hacemos la evaluación. ¿Okay? Luego está la consideración de la motivación y el interés del testigo. Hemos visto en la diapositiva anterior, también ha sido importante considerar esto, puesto que este factor podría influenciar en que esta persona nos brinde una información manipulada, arreglada. Y la consideración de la motivación e interés testigo lo vamos a obtener también como una técnica a través de la exploración de la entrevista. ¿Mm? Qué importante es tener estas técnicas. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros, mientras más meticulosos somos para hacer la exploración psicológica o para hacer la entrevista, entonces vamos a poder ir teniendo la capacidad de hacer como un checklist, en donde nosotros vamos a poder decir, hey, esto se está cumpliendo, podría tener este sesgo y por lo tanto ir teniendo argumentos para poder afianzar o desistir de nuestra hipótesis que hemos planteado anteriormente. ¿Ok? Vamos a apreciar estos factores en casos que los voy a presentar a continuación. Perdón. Hemos hablado de los factores, ¿cierto? Nosotros tenemos este primer caso, es un caso de la memoria de pérdida del abuso sexual infantil. En esta investigación, en esta experimentación que hizo la psicóloga Elizabeth Lockwood, ella realizó una intervención con 24 personas, 24 participantes. Fue un experimento
en la que ella presentaba 4 historias a cada participante, de las cuales 3 de ellas sí eran eventos reales que ellos han experimentado durante su infancia y que realmente ellos, sus familiares le habían proporcionado. Sin embargo, una de la información que la psicóloga les brindaba a ellos, tenía información que no era real, una información ficticia que había incluido dentro de las 4, dentro de las experiencias anteriores. En esta exploración, cada participante iba leyendo la información y al momento de llegar a la información falsa, ellos también lo tomaron como una información real. ¿Cuáles han sido los resultados de esta investigación? En esta investigación, 25% de los participantes recordaron como que la historia falsa que ella había introducido de una historia de un centro comercial, pues lo tomaron como si fuera real e incluso habían experimentado emociones y reacciones fisiológicas similares a las que hubieran surgido en un evento real, ¿no? Entonces, si nosotros podemos observar a través de este caso, vemos cómo las memorias falsas pueden ser de alguna manera instauradas como recuerdos falsos en las personas, incluso con detalles específicos y emociones asociadas. Por lo tanto, en la exploración de la credibilidad del testimonio, es importante considerar eso, ¿no? Que el abordaje tiene que ser meticuloso, teniendo en cuenta los procesos cognitivos y que nuestra memoria, sobre todo cuando son experiencias en niños, es mucho más difícil obtener información con exactitud. Por lo tanto, es importante considerar el grupo de edad a la cual tú vas a entrevistar, ¿no? Si es un niño, tus preguntas tienen que ser de acuerdo a su etapa de desarrollo. No le vas a preguntar como le preguntas a un adulto. Por ejemplo, los niñitos, los infantes, consideran tiempo, los infantes, hasta los 5 o 6 años, de 6 para 10, o bueno, hasta los 7, ellos consideran el tiempo, tienen en cuenta la noción de este tiempo, de las fechas. A ver, alguien si se acuerda o puede responder. Entonces, mientras van respondiendo, ¿por qué les hago esa mención? Porque cuando nosotros no conocemos o no tomamos en cuenta el área de desarrollo en la cual se encuentra esta persona quien va a ser entrevistada, no vamos a poder evaluar o ejecutar preguntas de acuerdo a su desarrollo que sean comprensibles a esto. Y también es importante considerar cómo es que esta persona tiene su atención, porque incluso hay adultos que llegan y no están totalmente atentos a este proceso o a las preguntas. Entonces, qué importante es empezar con esta consideración, ¿no? Y tener en cuenta de no hacer preguntas sugestivas para no crear recuerdos falsos. Por ejemplo, les comento, ¿ya? Un niño que viene y está pasando una entrevista y en un momento tú quieres saber si está siendo influenciado, ¿no? Y estás conversando con él. Dime, cuéntame, ¿a qué has venido el día de hoy? No sé, la verdad no sé a qué he venido. Dice. Ok. ¿Y qué te gusta hacer? Le preguntas, ¿no? Bueno, a mí me gusta hacer eso. Tratas de sacar información respecto a su gusto. Entonces, ¿y con quién has venido el día de hoy? Dice, he venido con mi mamá. Y algunos niños tienen la libertad de decirle, mi mamá me dijo para decirle a usted, ¿no? Incluso tienen este tono, ¿no? Para decirle a usted que mi papá, y comienza, entonces comienza a brindarte información de circunstancias que de repente no guardan relación con el motivo de evaluación en este caso, ¿no? Y que muchas veces, a veces estos niños pueden estar alerta de lo que mamá o papá lo dice y por eso están pasando evaluación, ¿no? O en casos, por ejemplo, de adultos mayores, ¿no?
bueno, señorita, la verdad es que mi hijo me dice que mi otro hijo actuó de tal manera, y la verdad yo no lo he visto, pero como yo soy adulta mayor, yo ya no quiero tener problemas, solamente estoy pasando por este proceso, dice, ¿no? Cuando en realidad está en un proceso por problemas de bien inmueble o por distribución de bienes, o sea, qué importante es tener en cuenta, saber dirigir nuestra entrevista para ver si lo que nos está manifestando es una memoria falsa o tener cuidado en cómo nosotros expresamos la pregunta para no poder eh, sugestionar a la persona. En este caso, nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Que este ejemplo nos proporciona a nosotros una reflexión de la delicadeza de las preguntas que tenemos que elaborar, ¿no? Puesto que podríamos implantar recuerdos falsos. Y básicamente en casos de abuso sexual es importante tener en cuenta que si estos recuerdos falsos son instaurados, la persona podría tener esta memoria falsa en la que puede omitir, aumentar o disminuir ciertas características del evento, el evento en materia de investigación. Por lo tanto, esto es un ejemplo claro de que implantar recuerdos falsos, la influencia de aspectos externos y la dificultad que pueden tenerse para distinguir recuerdos falsos, sobre todo en la infancia, pueden influenciar para brindar información que carecen de coherencia y consistencia, por lo tanto, de credibilidad en su testimonio. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. El caso de McMurphy. Este caso lo pueden apreciar en una serie, en una película en HBO. No es una propaganda pagada, pero sí es una recomendación para que ustedes puedan apreciar. En este caso les voy a dar el contexto. Ha habido un grupo de niños que hacen una denuncia a sus maestros que cuando ellos estaban en una guardería, ellos han sufrido, comentan que habían sufrido abusos sexuales, en la cual los niños daban detalles de torturas, rituales satánicos, animales sacrificados, que luego se demostraron falsos, ¿ya? En este caso es particular y también complejo en cuanto a la exploración de la credibilidad del testimonio, porque dentro del caso no había evidencia específica de lo que implicaba las acusaciones o los relatos que habían proporcionado los niños, puesto que también eran niños bastante pequeños y la capacidad de recordar era eh, quizás de alguna manera limitada, ¿no? En cuanto a la edad, ¿no? A su etapa de desarrollo. Además, dentro de ese proceso, el interrogatorio realizaba preguntas bastante repetitivas y sugestivas. Por ejemplo, una pregunta repetitiva y sugestiva podría ser el hecho de que digan, sí, y realmente te tocó ahí, ¿te tocó ahí en tu vulva? ¿Te tocó ahí? Dime, ¿te tocó ahí? Vuelves a preguntarme. Entonces, cuando tú vas insistiendo en esta pregunta, que es básicamente una afirmación, el niño podría decir sí, y este estilo de preguntas se mantuvo durante el interrogatorio en el caso de McMahon. Por lo tanto, esto, sumado a las características de la edad de los niños, pues crearon recuerdos falsos que también, sumado al miedo, a la presión social, porque ha sido un caso bastante mediático y complejo, hacía que evidentemente pues la credibilidad del testimonio no haya sido del todo sustentable. El siguiente caso que yo les voy a presentar ahora es un caso respecto a eventos en el Parque Central en 1989, Central Park Five. En este caso, pues, ha sido un evento de abuso sexual en la que 5 personas han sido denunciados. Las características de estas personas han sido
pues, afroamericanos y latinoamericanos, en la cual ellos también han tenido un interrogatorio bastante complejo y también se presume que en este caso se podría presentar motivación de interés de esto, puesto que las personas tenían un sesgo, un prejuicio respecto a las motivaciones o las características raciales de estas personas. Entonces, se podría tener en cuenta que de repente había razones políticas y estos sesgos por parte del fiscal que a pesar de que no había evidencia específica de que ellos han sido los que han cometido el hecho, eh, le dieron por sentencia a estas personas. En el caso, dentro de la diapositiva se puede apreciar también que después de un cierto tiempo determinaron que realmente los jóvenes no han sido culpables y que en esa temporada había una persona que estaba siendo investigada por casos de homicidios y que tenían el mismo modus operandi que el caso en el cual han sido acusados y que evidentemente había evidencia de pruebas biológicas en la que acusaban a la otra persona, quien había sido el autor de ese delito, y a pesar de eso, el fiscal a cargo mantuvo en defensa, pues, ¿no? Lo que había concluido acusándolos a ellos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a reflexionar acerca de lo que es la credibilidad del testimonio. Pero antes de ello, quiero considerar leerlos en el chat, ¿no? Acerca de los casos que presentan. ¿Qué se podría destacar en estos casos? ¿No? ¿Qué pueden darse cuenta en estos casos? ¿Qué consideran ustedes que se ha presentado en estos casos que pueden afectar o qué factores pueden afectar a la credibilidad del testimonio en estos tres casos? Los leo para poder dar nuestra reflexión. Muy bien. ¿No? Estamos viendo ahí. La asistencia está presente, chicos. Pueden ir inscribiéndose. Si me están siguiendo, a ver. Entonces, para concluir, ¿qué factores creen ustedes que se han presentado en estos tres casos? Ya lo he mencionado, lo pueden ir escribiendo a través del chat. Memorias falsas hemos tenido, a ver, los veo sus reacciones. Hay memorias falsas, ¿verdad? Ha habido memorias falsas por influencia de terceros, por presión. Vamos a ir a la parte de los factores, ¿ya? De que podamos. También ha habido motivación e interés del testigo, ¿cierto? En el caso del fiscal, ¿no? Que de repente tenía la motivación. Katie Nicole dice preguntas sugestivas. Muy bien, ha habido preguntas sugestivas, porque efectivamente, a través de estas preguntas sugestivas, en el caso de Martin, los niños en el interrogatorio han ido creando más preguntas falsas, perdón, memorias falsas que han hecho que ellos digan, sí, esto me ha pasado, ¿no? Las preguntas sugestivas. Muy bien. En las tres, ¿ustedes han presenciado preguntas sugestivas en las tres? ¿Qué más? ¿Han podido ver de repente percepción del testigo? Nicole dice preguntas sugestivas. ¿Qué más hemos podido apreciar? ¿Se han observado todos los factores? A ver, denme una manito arriba si han comprendido
los factores o han podido apreciar los factores que influyen en la credibilidad del testimonio dentro de los casos como ejemplo que les he presentado. Muy bien. Vamos a hacer un resumen, ¿ya? Para tenerles claro. El primer caso, hemos hablado de memorias falsas, tomando en cuenta particularmente la creación de recuerdos falsos por influencia de información falsa, ¿no? En donde se puede experimentar los aspectos en los recuerdos falsos, memorias, emociones, como si fueran reales. En el aspecto del caso de McMartin, también hemos tenido la misma creación de memorias falsas a través de lo que implicaba preguntas sugestivas, que a pesar de que no había evidencia, este caso sí es complejo, porque también habría que considerar las características particulares de las personas que estaban siendo evaluadas. Y por último, en el caso del Parque Central, hemos considerado aspectos o factores como la motivación de la persona, en este caso el fiscal, ¿no? O intereses a través de esta información o de este caso, puesto que en ese momento estaba habiendo una situación política en donde las personas latinoamericanas y también las afroamericanas tenían pues cierta etiqueta que cumplía con el sesgo de este profesional en su sesgo racial, ¿no? Bien, entonces, para finalizar, es importante considerar que la evaluación o la consideración en aspectos de credibilidad de testimonio eh, es un aspecto que demanda bastante capacitación, que demanda bastante análisis y una exploración de profesional y la agudeza del ojo clínico. Por lo tanto, nos invita a ir entrenando nuestro ojo clínico y de tal manera que nuestra experticia se vaya agudizando y nos permita conocer esas características que tendría que tener el relato en, eh, en una exploración psicológica forense, ¿no? También es importante que a través de la evaluación de la credibilidad del testimonio consideremos la estructura y el contenido del testimonio, puesto que esto tendría que incluir coherencia interna, los detalles, los relatos que nos refieren, explorando también lo que es la carpeta fiscal, relatos anteriores. Un momentito, David, al final les voy a recomendar la bibliografía, ¿ya? Tengo un listado de bibliografías acá que he apuntado para nuestra sesión del día de hoy. También tenemos que considerar la detección de señales no verbales, ¿ya? Que ya hemos hablado de eso. Es importante agudizar nuestro ojo clínico, desde el pestañeo, desde el movimiento de dedos, la postura y todo lo que ustedes han mencionado, porque eso nos va a permitir acercarnos mucho más a encontrar una congruencia entre lo que emite y lo que expresa, ¿ok? Y luego la evaluación de la consistencia, que ya lo hemos visto también, y considerar las características del análisis de la memoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la etapa de vida, la característica de la persona, podría brindarnos o no un testimonio fluido o una memoria falsa o sometida a sugestión o a presión. Es importante también considerar las herramientas. En el Perú no contamos con herramientas específicas para lo que es credibilidad del testimonio, pero sí nos apoyamos de herramientas por ejemplo, estandarizadas en nuestra exploración para validar nuestra hipótesis. Como psicólogos, tanto en el área clínica como en el área forense, utilizamos las pruebas psicológicas estandarizadas y baremizadas en nuestra realidad para apoyar nuestro sustento en la hipótesis que nosotros planteamos, ¿no? Si decimos que esta persona tiene trastorno depresivo mayor, entonces tenemos que utilizar la prueba psicológica que nos
permita la afirmación de ese diagnóstico, ¿verdad? Y también hay que considerar que en muchas pruebas psicológicas tenemos escala de verdad, por lo cual también nos podría eh, dar un esbozo de que si esta persona está pues adaptando sus respuestas o está colaborando con la exploración psicológica. Como ya les había mencionado también, esta exploración es un enfoque multidisciplinario y hay que evitar que como profesional se caiga en el sesgo de confirmación. Por eso es importante trabajar de la par con los profesionales que acompañan esta investigación. En el plano forense, puedes hablar al abogado, al fiscal, revisar la carpeta, o si por A o B esa persona está recibiendo intervención de otro psicólogo, tratar de obtener el informe psicológico de este psicólogo, o también podríamos de alguna manera acercarnos a buscar esa información. Posiblemente en casos que sean más complejos, darnos esa oportunidad de seguir explorando, porque si no estaríamos cayendo en, en limitarnos a nosotros mismos y de repente en el sesgo de confirmación, lo cual no estaría aportando de una manera favorable a lo que es la administración de la justicia, teniendo en cuenta que los procesos en la parte psicológica forense son de mucha responsabilidad legal. Ok, David, respecto a las bibliografías, voy a compartir con Frank para que él pueda proporcionarles a ustedes los enlaces y los artículos que he utilizado para poder hacer la información del día de hoy y puedan ustedes tener mayor acceso a esta información. Si tuvieran alguna pregunta, chicos. Ok, voy a dar pase a nuestro colega Fran. Voy a dejar de compartir la información. Hola, hola, muchas gracias Margarita, gracias a todos los participantes por seguir conectados. Eh, a ver, aprovechemos estos momentos para poder hacer algunas preguntas. Creo que ahí surgió una pregunta de David. ¿Estas técnicas de credibilidad se aplican en los imputados, agraviados y testigos? Hola David. Sí, normalmente las técnicas de credibilidad se aplican en cualquiera de los casos. Sin embargo, es importante considerar que necesariamente tendrían que solicitártelo en tu exploración psicológica forense, o sea, en el oficio. En el oficio hay un petitorio al cual nosotros tenemos que responder. Y si te piden, normalmente te piden como consistencia, coherencia, del relato, ¿no? Del testimonio. Sí, se puede aplicar. Perfecto, muchas gracias. Entonces parece que no hay más preguntas. Gracias, Margarita, por compartirnos parte de tu experiencia, por siempre también conectarte, también por colaborar con nosotros, compartiendo tus conocimientos sobre estos temas muy importantes en psicología forense. Muy importante la reflexión que haces finalmente de desarrollar estas habilidades, no solamente habilidades de observación para poder realizar una buena entrevista, también el tema de la coherencia, la consistencia y considerar estos factores que también influyen, ¿no?, en la credibilidad del testimonio. Entonces, gracias Margarita, a ti por compartirnos, ya será en una próxima sesión para poder colaborar en otro próximo workshop, y también a los que nos siguen, por favor, si desean material, recursos adicionales, pueden conectarse a nuestra comunidad de IA Educa. Muchas gracias y que sigan teniendo una feliz noche. Cuídense mucho. Gracias.